Hola, un saludo a todas y todas. Bienvenidos. Mi nombre es María Camila Núñez Gómez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Academiqueando, un micrófono abierto para la academia. Muchas gracias por conectarse con nosotras. Por favor, vean hasta el final. Espero que lo disfruten. Y como ustedes pueden ver, hoy me acompaña Emilia Müller-Göbbens, autora del libro Vestir la modernidad, moda y mujeres en Chile, 1850-1920, publicado por Ediciones de la Pontificia la Universidad Católica de Chile en 2025. Emilia, hola, bienvenida a Academiqueando y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola, no, muchas gracias a ustedes. Un honor estar aquí. Pues muchas gracias. También quiero aprovechar para hacer una mención especial para Patricia Corona de Ediciones UC, porque ella la conocí en Madrid, en la Feria del Libro de Madrid, ahorita hace un par de meses, y fue ella la que me facilitó el libro, la que me facilitó tu contacto, entonces creo que vale la pena decirle que muchas gracias y pues por supuesto muchas gracias a Ediciones UC. Quiero presentarte un poquito, Emilia. Entonces, tú eres doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Estudios de la Moda y el Vestuario por la Universidad de Nueva York. Y además, lo cual esto me parece súper interesante, pues has tenido experiencia como docente y curadora en varias exposiciones y actualmente eres curadora de la colección textil y vestuario del Museo Histórico Nacional de Chile. ¿Estoy en lo correcto? Perfecto, sí. Bien, perfecto. Quiero aprovechar un poco para que antes de empezar me cuentes un poco cómo fue que llegaste a esta ocupación de curadora. Bueno, tuve la oportunidad en Estados Unidos, cuando hice este magíster, de tener ramos o sea, como cursos que fuesen muy prácticos y asociados a el manejo de colecciones. Entonces tuvimos que Ujú. hacer una práctica, o sea, era un magíster que era histórico, era teórico, pero también tenía la obligación de que uno se familiarizara con lo que es el coleccionismo en museos asociados a un acervo de textiles y vestuarios. Entonces, cuando volví a Chile, tuve la oportunidad de conocer el Departamento Textil del Museo Histórico Ujú. Nacional, el, que resguarda la colección de vestuario histórico pública más grande de Chile. Y empecé como voluntaria, realmente. Mm. Ahí estaba Fanny Espinosa y Isabel Alvarado, quienes son las personas que le dieron forma a este departamento textil a fines de los años 70 y son las personas que, bueno, han puesto en valor esta colección en términos históricos de hacer exposiciones, así que era el lugar preciso para poder continuar con mi desarrollo y con mis intereses. Así que fui muy afortunada de poder conocerlas y de poder entrar y ayudarles en todo este proceso. Me Bueno, encanta. hasta que Fanny, bueno, Isabel ahora es jefa del área de colecciones, hace un buen rato, y Fanny jubiló, entonces ahí ya tuve la oportunidad, después de 10 años, de estar en contacto, de luego hacer mi doctorado, de hacer un concurso y de ser ahora, ya creo que 4 o 5 años, curadora de la colección textil. Sí. Qué emoción, felicitaciones. Además, tremendo trabajo, no solamente de formación, sino temporal, la De constancia, mira. paciencia, sí. Total, total. Bueno, te invité también porque pues vamos a hablar de este libro que ahorita estaba hablando. Ay, no se ve, pero bueno, yo pongo una foto para que se vea. Se llama Vestir la modernidad, moda y mujeres en Chile 1850-1920, que entre otras cosas es pues el resultado de tu tesis de doctorado. Que primero que todo, felicitaciones, es un trabajo increíble. Estábamos hablando ahorita que aparte que es muy largo el libro, pues tiene un montón de contenido muy interesante. Y en pocas palabras, yo tomo esto de la contraportada, demuestra que el vestuario fue un campo de disputa político y simbólico donde se discutía la higiene, la moral, la ciudadanía y el lugar de las mujeres en la nación. Pero antes de entrar a, digamos, digerir un poquito todo esto, quiero empezar por algo muy básico. Me parece muy interesante hablarlo contigo, porque en tu libro pues se habla de la moda, pero me pareció muy interesante cuando estaba leyendo el libro que se habla de la moda en diferentes momentos, de diferentes formas. Entonces, si no me equivoco, la primera vez que me encontré con la moda fue una nota al pie. Y tú decías, la moda es un sistema amplio, es un dispositivo cultural, tiene y da valor simbólico, es una fuerza social. Luego, más adelante, cuando hablamos un poco más de metodología, tú nos hablas de que es una práctica encarnada en un tiempo y un espacio particular, tiene que ver con la sensorialidad, y así sucesivamente tú nos vas armando todo sí, un concepto de moda muy interesante y muy complejo que nos ayuda a entender precisamente que es un dispositivo cultural que se relaciona con el género, con la modernidad en este espacio temporal importante, pero
para esta conversación y para hablar de tu libro y para poder compartir esta investigación, quiero que me ayudes a que construyamos un concepto de moda que sea complejo, que transmita todo esto, pero que podamos hablarlo, digamos, con personas que de pronto dice que la moda es el fashion show, ¿sí? O que la moda Ujú. es la revista. Entonces, cómo podemos definir moda para entender todo esto que está detrás, pero que lo podamos de pronto un poco hilar mejor? Sí, creo que lo interesante es que cuando hablamos de moda, de inmediato lo conectamos con la moda de vestir, ¿no es cierto? Es Claro, esa asociación más obvia, pero podemos hablar de modas en el sentido de comidas, formas de pensamiento, formas de adornos, o sea, no solamente y a veces se le conoce como de manera despectiva, ¿no es cierto? Es solo una moda, como ahí claro. creo que todos y todas nos sentimos o estamos familiarizados con el concepto de moda en nuestra vida cotidiana. Lo típico, incluso la gente que no sigue la moda, igual está la moda, como ese tipo de, que uno es inescapable, de alguna manera, esta idea de, pero creo que para volver, como para simplificarlo, creo que es importante decir que la moda es efectivamente cambio en su aspecto y creo que, bueno, esa idea, me acuerdo estudiando un curso con Pia Montalva, ella fue profesora mía en el doctorado y una de las pioneras en estos temas en Chile. Me acuerdo que ella lo dijo muy simple, la moda es cambio, es transformación, es esa continua necesidad de renovación de todo tipo de aspectos materiales, ideológicos. em, y creo que esa podríamos decir que es la definición más amplia, una necesidad o un impulso de transformar y que en el caso más evidente ha sido el vestuario, la forma quizás por su, podríamos decir, plasticidad, ¿no es cierto? Em, y bueno, también hay modas en la arquitectura, o sea, bueno, la humanidad ha logrado transformarse continuamente, pero en el caso de la indumentaria es donde esta moda se ha convertido también en un negocio, en una industria, en un ámbito de producción. Entonces, no sé si eso lo simplifica, esta especie de pulsión de diferenciarnos, de distinguirnos, de igualarnos, y hacerlo a través de las apariencias, y que ese esfuerzo que es más allá de la necesidad básica de abrigarse, de desabrigarse, involucra o se vuelve un espacio de creación, de creatividad, también de sumisión, de obligación, de uniformidad. Entonces lo vuelve a un terreno muy rico para entender qué es lo que está detrás de ese cambio, de esa materialidad que se transforma. Y la vuelve, sí, algo que es en sí mismo compleja, pero al mismo tiempo tan simple porque, bueno, todos y todas nos vestimos todos los días, ¿no es cierto? De Entonces, acuerdo. eso. Mira, pues me encanta porque efectivamente esta noción que tú nos compartes de que la moda es cambio, transformación, que también es material, es cotidiana, creo que también lleva a precisamente elaborar la complejidad de eso, porque cuando tú nos dices en el libro que es un dispositivo cultural, un sistema simbólico, pues ahí es donde también se empieza a hilar con, por ejemplo, las representaciones que nos quieres hablar en tu libro de la moda en la mujer y todo lo que tiene que ver con modernidad. Y me parece mi humilde opinión y mi opinión no experta, pero siento que lo haces de manera muy interesante, hablándonos en el libro de 5 eh, polémicas sartoriales o polémicas vestimentarias, como tú lo pones, que me parece increíble y pues ya desglosas un poco el libro en 5 capítulos. Y son 5 prendas: la crinolina, el mantón chileno, los sombreros emplumados, el corsé y los pantalones. Quiero preguntarte porque, bueno, digamos que más allá de por qué escogiste estos 5, me parece muy interesante que nos cuentes por qué son polémicas vestimentarias y qué tiene que ver en eso, que es precisamente hablar de la mujer en la modernidad. ¿Cómo se construye esa noción de la polémica alrededor de estos 5 prendas? Ya, bueno, gracias por tus palabras. Fue un método que a mí me hizo mucho sentido también de simplificar
esa ansiedad que produce, ¿no es cierto?, la investigación cuando se vuelve tan extensa en términos de Claro. un marco temporal, tantas prendas, tanta ropa, un closet lleno de ropa, de fuentes. Entonces me pareció interesante ir descubriendo esas prendas en relación a distintas como controversias. Y estas son controversias que yo no las descubrí para nada. Yo, habiendo estudiado en Estados Unidos, obviamente estaba familiarizada con los estudios de moda anglosajonas, ¿no es cierto? Y hay una gran literatura al respecto. Entonces, son definiciones que ya estaban. La idea de que la moda femenina, en este caso, se vuelve un problema, se vuelve un objeto de discusión de la opinión pública, objeto de representaciones masivas, porque estamos en un momento donde eso se impulsa de gran manera, la caricatura, el humor. Entonces la mujer como una víctima de esa opinión pública que está al acecho de ver qué es lo que hace la mujer con su cuerpo. Y ya estaban reconocidas esas polémicas en el sentido de la crinolina, sobre todo, que era la más llamativa, el tema de los pantalones femeninos también. Entonces, fue más bien un ejercicio bien, podemos decir, no sé si cómodo o fácil, pero decir como, mira, estas controversias existen en este mundo anglosajón, que ya se constituyen como el centro de las novedades del minuto. Chile ya se conoce que es un lugar de recepción, ¿no es cierto?, de adaptación, de adecuación, y esa tesis ya estaba dicha, ¿no es cierto? Las mujeres en Chile se visten dependiendo obviamente de su clase social, pero también esta moda elitista permea otras clases sociales. Entonces dije, ya, era como un ejercicio entretenido, como decir, veamos si es que esto también pasó en Chile y cuáles son las características locales de ese tipo de controversia, y en el sentido de que estamos en un contexto particular, que es un contexto donde la moda ya se vuelve un sistema más consolidado de expansión material, de importaciones, de exportaciones, de movimientos. Bueno, el mundo siempre ha estado conectado y ha habido redes, ¿no es cierto?, desde la ruta de la seda, ¿no es cierto? O sea, pero ya el siglo XIX hay una mayor expansión en ese viaje de referencias desde los centros de difusión a lugares como, eh, o sea, hay más cosas, más imágenes, más fotos, las técnicas de reproducción se masifican, se desarrollan. Entonces, por eso, y en un contexto también de modernidad, que también tú hablas con distintos historiadores y modernidad hay en todas las épocas, ¿no es cierto? Entonces hay que también definirla, pero este es un contexto de modernidad que se ha definido, que es de mediados del siglo XIX, donde efectivamente hay una transformación total de los modos de vida de una gran cantidad de personas en el globo y sobre todo en el mundo occidental. Entonces estamos en un momento de mucho cambio, entonces ver de qué manera las mujeres participan en ese contexto de cambio, que generalmente se les ha excluido a la hora de estudiarlo, y decir como, bueno, aquí ellas son protagonistas de algo fundamental. Ellas son las que se visten a la moda y, bueno, autores famosos como Baudelaire y Benjamin justamente hacen esa homologación entre moda y modernidad. Entonces, en realidad, los discursos, el contexto estaba como bien claro, ¿no es cierto? Solamente lo que yo hice fue decir, busquemos las fuentes que nos indiquen cómo se vivieron esos problemas en relación al cuerpo, el género. En el caso de las mujeres chilenas, y ver si efectivamente son adaptaciones lineales, coherentes, si traen conflictos en sí mismos propios de nuestros contextos urbanos. Así que sí, creo que ese fue el punto de partida eh, para, para mirar desde aquí, ¿no es cierto? Desde Latinoamérica hacia afuera, sobre todo tratando de entender este sistema global, que es lo más fascinante, como que estamos en una gran red que nos conecta comercialmente, simbólicamente, discursivamente. Eso. Bien,
Muy interesante porque, claro, ahí también traes un montón de cosas que nos mencionas en el libro, que es esta relación con las clases sociales, y es que las mujeres de clase alta y media y cómo eso se va como transformando en precisamente cuál es la moda para ser moderna, para pertenecer al grupo élite, pero también me llama mucho la atención la cotidianidad y esto que tú nos dices de la apropiación o la transformación de estas modas parisinas o de Estados Unidos, que se evidencia también mucho en las fuentes que tú usas, que es precisamente estas revistas, no solamente en las propagandas o como, sí, cómo se promociona la moda o las cosas o las prendas, sino en las burlas, que eso también me parece interesante. Y hablando de eso, quiero hablar un poquito de las fuentes que usaste y el diálogo entre ellas, porque usaste, bueno, las fuentes primarias, bibliografía secundaria, por supuesto, pero también manejaste artefactos, o sea, sí, cosas materiales. Entonces, quiero que hablemos un poquito sobre cuáles fueron esas fuentes, las revistas que usaste y cómo fue dialogar entre ellas, porque tú sí eres muy clara en el libro diciendo que son complementarias. Pero cuéntanos un poquito cuáles son esas fuentes y solamente para contarle a las personas que nos ven y nos escuchan, el libro tiene 47 páginas de bibliografía entre fuentes primarias y bibliografía secundaria. O sea, es una cosa muy poderosa de fuentes. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue ese trabajo con las fuentes. Bueno, ese claramente fue el trabajo más entretenido de, imagínate, Claro. tener la suerte y el tiempo de poder sumergirse en muchas revistas que estaban digitalizadas, pero también microfilms, prensa, y de repente de esa prensa inicial anticlerical que uno cree que no va a tener nada que ver con el vestuario, de repente es un tesoro en términos de las apariencias. De repente aparecían caricaturas sobre la crinolina en un periódico político, entonces por eso había que uno revisarlo todo, como en ese mismo microfilm, de repente que hay varios periódicos todos juntos, de Claro. repente te aparecían cosas así inesperadas. Entonces sí, el interés por revisarlo todo, de alguna manera. Tampoco hay demasiados, piensa que somos un país chiquitito, o sea, por suerte hay o sea, obviamente que en ese periodo hay, sé, 3 o 4 revistas importantes, hay mucha prensa. Tampoco revisé todo, obvio, pero sí lo que podría acercarse, ¿no es cierto?, a revistas ilustradas, magazines, misceláneos, donde efectivamente la moda ocupaba una parte importante, porque a mí lo que me parecía interesante, y lo he dicho en otras partes, como, ¿cuál es el rol que cumple la moda en la vida diaria de estas mujeres? ¿No es cierto? Nosotros también lo vivimos. ¿Qué nos ponemos? ¿Qué somos a través de esto? ¿Qué Claro. decimos? Entonces yo quería tratar de entender, porque es imposible y al final son construcciones que uno trata de interpretar y de conectar, pero decir ya por qué es importante, ¿no es cierto? Y por qué, qué significa y qué significa también para la gente, para estas audiencias, hombres, mujeres, que están expuestos a estos vestidos que son totalmente tan distintos a lo que usamos hoy, ¿cierto? Compuestos por múltiples capas, con Uf. estructuras interiores que transforman totalmente el cuerpo. Entonces hay nociones muy distintas. Yo quería entender como nociones sobre la comodidad, sobre lo que es bello. Entonces por eso tratar de entender o de poder abarcar una mayor cantidad de fuentes, y creo que lo más importante también, o lo más interesante fue descubrir todo lo que fue esta literatura médica. Eh, Tan en boga también en un momento donde hay expansión de enfermedades, de pestes, entonces hay una organización muy estatal, ¿no es cierto? Hay un esfuerzo médico por sanear esta república en formación, y ahí es donde aparecen todos estos distintos manuales de higiene, donde también fueron una fuente muy rica para entender el vestuario, porque ahí sí hay un esfuerzo como muy evidente de decir, ustedes se tienen que vestir así y no así, qué materiales, qué no materiales, y toda esta crítica antimoda también que aparece desde la ciencia. Entonces eso también fue muy fascinante. Luego el acceso a los... Bueno, creo que también me quedó un vacío en el sentido de la literatura, creo que eso también hubiera sido muy interesante. Sí pude entender un poco de la presencia de estas prendas en la ficción a través de publicaciones que en la prensa de repente iban sacando pequeños cuentos, pequeñas novelas, así
por semana a semana, así como semanales. Pero también hubiera sido interesante acceder pero yo creo que ya hay que parar en algún minuto, pero una literatura y cómo la ficción va también dándole un simbolismo importante a este vestuario. Y por último, bueno, el acceso a las prendas físicas, creo que lo interesante es porque uno revisa todas estas imágenes, todos estos ideales, todas las propagandas, todos estos discursos tan como a veces contradictorios, pero luego acercarte a la prenda, poder verla, tocarla, entender sus materialidades, siento que te conecta como a esa corporalidad. Creo que es un efecto Uf, claro. muy profundo a la hora de como investigadora, eh, que uno se conecta a través de ella, a través de las manos, no sé, obviamente con guantes y todo, a través de la vista, creo que da un aspecto distinto, no sé, los metales, quizás las barbas en un corsé, te da una percepción de los efectos y consecuencias que pueden tener estos trajes, de incluso el tacto que es suave, el sonido, también había mucho de eso en las fuentes de memoria, las memorias creo que también fueron fundamentales para poder acceder a esa cotidianidad. Entonces, sí, es porque uno podría decir, bueno, no hay tanta historia de la moda en Chile, no se ha escrito tanto, pero en términos de fuentes son infinitas porque la humanidad está vestida, como que solo depende cómo uno la busca, ¿no es cierto? Y, la, y trata de encontrar en esos vacíos, en esos silencios también, qué es lo que pasa en relación a la pregunta de por qué nos vestimos y qué significados tiene. Muy interesante y creo que de Sí. verdad sí me ayudas a pensar un poco eso de la corporalidad y la cotidianidad, hablando de los materiales, como sentir esto era lo que se sentía en la piel y me parece muy interesante esto que tú también nos mencionas en el libro, que era la modificación de la figura que se mostraba, que no se mostraba y que se podía hacer con ciertas prendas. Y también ahí entra algo que me pareció muy interesante y es que, bueno, los cambios en la moda o las adaptaciones a estas prendas también a veces era una forma de resistencia de las mujeres de alguna medida y se une con ciertas prácticas. Y ahí hablando de pronto de la materialidad, quería que me comentaras un poquito, porque tú también hablas de la introducción de la máquina de coser y precisamente pues todas estas cosas impresas. ¿Cómo se vio eso? Digamos, en tu discurso de la investigación, qué tan importante fue, por ejemplo, la fabricación en masa, la masificación de las diferentes telas. No sé, ¿cómo fue eso en términos de materialidad en ese momento con estas prendas? Bueno, yo creo que el libro en ese sentido está el debe, considerando que es más bien, se dedica más bien al ámbito de las representaciones, de las palabras, del lenguaje asociado y a la visualidad asociada a esos, al uso de esas prendas. Está esta materialidad, eh, hay poca, pero está, se trata como de traer en la investigación, pero yo creo que el ámbito de la producción eh, yo creo que es una investigación que faltó o que, bueno, podría ser en paralelo, ¿no es cierto?, de entender efectivamente, bueno, igual hay un libro bien importante sobre las grandes tiendas y cómo cambia el consumo en el momento, de Jacqueline du Saillant, pero yo creo que sí, yo echo de menos también en mí como ese conocimiento más profundo sobre efectivamente cuáles son las industrias del periodo, cuáles van, este era un esfuerzo extranjero, principalmente, y es incipiente todavía en el minuto, la mayoría de las cosas se confeccionan en la casa, hay importación de telas, pero también nacen las primeras industrias textiles. Entonces yo creo que y el vestuario femenino en este periodo todavía es totalmente hecho a la medida. Algunas prendas van surgiendo, pero sobre todo el vestuario masculino el que va a ser más fácil de
confeccionar como ropa, llegar y comprar, ¿no es cierto? Sobre todo con la expansión de los uniformes militares, eso impulsa, ¿no es cierto?, que se masifique, podríamos decir, el vestuario, pero todavía estamos en una etapa demasiado temprana, donde el vestuario femenino es muy complejo, compuesto Uf, de múltiples adornos y estructuras, formas de confección, ¿no es cierto?, de cómo se construye la prenda en sí misma, que crea vuelos, eh, mangas infladas, después mangas apretadas, como las sisas, todo eso es. Entonces, yo creo que sí, todavía es una confección mayormente doméstica. Hay, van haciendo esto, los pasajes, las tiendas, las primeras grandes tiendas. Entonces creo que es una relación también más de uno a uno con la gente, que con las modistas, con los sastres claro. también. Es una relación más personal, también hay un mercado de ropa de segunda mano también, y todo lo prácticas que continúan hasta hoy, que se heredan, que se transforman, el vestuario que se va adaptando para las distintas modas, para los distintos cuerpos, la misma corporalidad de la mujer que cambia. Entonces creo que sí, no falta en ese sentido dar cuenta de un panorama un poco más exhaustivo de cómo uno se abastece, cómo se abastecían del Ya. vestuario. Creo que está muy por encima, porque mi foco era otro, solamente, pero yo creo que esa sociedad está definida por eso, como un momento incipiente de pequeñas industrias que se van instalando, sobre todo a principios del 20, importaciones. También la élite es una élite que viaja a Europa, trae, encarga, entonces también está eso, maletas que vienen con ropa, que se mandan a hacer en Francia, y mucha confección local, mujeres que saben usar la máquina de coser. Después está todo el tema de las costureras, que son una gran fuerza laboral en el periodo. Así que bueno, sí, fue más bien como dependiendo, es que eso era lo entretenido de la prenda, dependiendo de lo que la prenda me podía dar, yo la incluía, pero por eso no hay un panorama tan generalizado de cómo se vestían las mujeres en el periodo, o sea, cómo se abastecían de vestuario, pero creo que Vale. doy ciertas como luces, informo un poquito, sí. Total, total, creo que por eso también es como que salta a la vista, es como, bueno, qué interesante, telas, materiales y esto. Bien, no podemos hablar de todas las prendas, ya mencionamos que son cinco capítulos. A mí hay dos en particular que me llamaron mucho la atención, que se relacionan precisamente con esto que nos mencionabas antes de las fuentes de manuales de higiene y todo este discurso moderno del Mm, saneamiento y de la higiene. Hay dos que me llamaron la atención, que son el mantón y el corsé, pero quiero preguntarte si tú tienes alguno, es como preguntarle a ¿favorito? uno el hijo preferido, ¿no? Como tienes Obvio. una de estas prendas preferidas de las que trabajaste, ¿cuál fue? Sí, yo creo que le tengo mucho cariño a la crinolina porque fue la Ok, que me abrió las puertas a esta primera gran controversia. Fue como, "Oh, aquí hay algo que en Chile también afectó mucho", y eso se sabía por el gran incendio de la compañía, y fue como, ya, vamos viendo otras. Y en segundo lugar, mi segunda obsesión, podríamos decir, es con el manto, me porque me encanta. costó, o sea, yo no lo conocía, sí, muy ignorante, pero durante el doctorado un profesor me dijo, mira, si tú empiezas a revisar todas las revistas, las mujeres están vestidas con este manto muy extraño, muy único, muy propio de... Y yo como, pero no es moda, no es de Francia, pero al final dio lo mismo, porque es una prenda una prenda bisagra, en este mundo de tensiones y de cambios, y me pareció algo muy propio de Chile, que es lo que uno siempre está tratando de encontrar, como en este mundo en este contexto de influencias foráneas, ¿qué es lo chileno al final? Esa pregunta, y si eso es válido preguntarse también, porque existe esa, ¿qué es lo puramente chileno? Entonces, ¿cómo en ese mismo momento trataron de ellos mismos construir una feminidad que fuese chilena 100%? Así que eso ha sido, sí, ese yo creo que es mi favorito. Me encanta. Entonces coincidimos un poquito en ese. Yo creo que de pronto podemos darnos el permiso de hablar un poquito de ese Ujú. mantón chileno. Cuéntanos cómo fue que lo encontraste. Hay un montón de fotos espectaculares
Mm. digamos, de familias de personas de mujeres en la iglesia, en la calle, pero también hay algunos artículos de revista. Cuéntanos un poquito cómo fue que fuiste hilando esa historia del mantón chileno. Y es que hay algo que me llamó mucho la atención en tu libro que dices, la, es que tal vez lo estoy diciendo mal, pero tú me corriges, que es como la modernidad del manto no duró, o la coquetería del manto no duró. Algo por esas líneas. ¿Nos puedes ayudar a contar un poquito esa historia? Sí, bueno, es que el manto tiene un uso mucho más largo, o sea, la idea de que las mujeres se ponen un rebozo sobre la cabeza, sobre los hombros, o sea, es como una prenda original, ¿no es cierto? O sea, la Claro. más sencilla pero ya es una cosa colonial, es que viene de España, pero también de esta influencia árabe de descubrirse el rostro, y habían ciertas indicaciones de que las mujeres tenían que taparse la cabeza para asistir al rito de misa. Entonces, y ahí es donde lo interesante, cuando uno piensa que la tradición versus lo moderno, como todas las prendas en sí mismas, no sé, se habla del folclore que congela las piezas en el tiempo, eh, pero generalmente, la- incluso eso que uno pensaría que es milenario, que es fijo, que es propio de una cultura, eso también en sí mismo va a ir teniendo transformaciones y su simbolismo y su discurso va a ir cambiando en el tiempo. Entonces lo interesante es que esta prenda que venía de una impronta colonial, a lo largo del siglo XIX, no solamente estaban todas estas imágenes, sino que múltiples poemas, masculinos, como una total fascinación por esta mujer enmantonada. Primero porque eran personajes, bueno, mucha influencia también en el caso, o sea, muy fuerte su uso en el caso peruano, con las tapadas Ok. limeñas, que se tapaban un solo ojo. Entonces, esta realmente causa una fascinación. Entonces, las chilenas también empiezan a adoptar esta práctica y a usarla como una forma de anonimato, de participar en el teatro, en fiestas, mantenerse al margen. No sé, es un personaje muy extraño que la misma opinión pública masculina del minuto también era como, qué son estas mujeres que están haciendo? Eh, y luego vienen las viajeras norteamericanas, hoy las mujeres chilenas son tan sucias, llegan y se ponen el manto, entonces, y ahí es donde empezaban a configurarse estos discursos asociados a la higiene, a la enfermedad, eh, entonces era muy fascinante, por un lado este misterio, esta relación entre géneros de que la mujer hace lo que quiere cuando está usando el manto, qué esconde, qué belleza también, pero después ese cambio a medida que avanza el siglo, como por favor que esta mujer se saque el manto, qué asco, qué atrasado, ¿no es cierto? Qué oscuro, esto tiene que ver con otro Chile. Pero como yo decía ahí, como tú mencionabas, hay un momento a principios del siglo XX donde de repente este manto nuevamente pasa a ser un objeto, un accesorio eh, de anhelo, de deseo asociado a la belleza, donde las mujeres se fotografían en el estudio usando, o sea, una especie de uniforme femenino muy interesante que conecta lo histórico pero con una coquetería moderna de que este manto yo me lo pongo de una cierta manera, entonces no es fijo, sino que cada uno encuentra la mejor manera para resaltar su chasquilla, su camafeo, su decoración. Entonces, realmente lo entretenido fue seguir ese viaje de transformaciones, de todas estas mujeres que nos habla, de todas estas formas de feminidad. Y creo que sí, ¿no? Ahí no sé si respondo a tu pregunta, pero y que justamente tuvo este momento como de culminación, de ser parte de una celebración de esta mujer chilena, pero después vienen las nuevas generaciones y dicen, no, yo ya no soy esa mujer, y cha. Y se acabó y se dejó de usar por los años 20, algo que venía siendo usado por mucho tiempo porque, bueno, ya esta feminidad había cambiado, pero costó, incluso mujeres que estaban recién entrando a trabajar, por ejemplo, como en los telégrafos, ellas iban felices con su manto porque era una especie de uniforme, de, era decente, era algo que, o sea, si no tenías los medios para comprarte un traje sastre, quizás para ir a trabajar a estos nuevos espacios propios para una masculinidad, para una feminidad, ¿no es cierto?, asociada al trabajo, te ponías tu manto y era como, ya, esta es una mujer de bien,
es cierto? Me Así que no, fue encantan, muy sí, claro. interesante, sí, fue muy fascinante, en verdad. También me parece una pieza muy, y que quizás todavía tiene mucho que decirnos, no sé. Claro, Porque, claro. Sí, es que sí. claro, ese es el problema con la tesis de doctorado, ¿no? Que tú no lo vienes diciendo. Hay un punto en el que uno tiene que parar y hay un montón de fuentes, pero claro, también Ah, se abren un montón de puertas a todo lo que pueda, todo el potencial de la investigación, ¿no? no, y de hecho con el manto, después lo seguimos trabajando con otro profesor, con un colega antropólogo, que muchos de estos tenían bordados chinos, entonces te habla Uh, de cómo llegan los mantos desde China, estos que eran los más elegantes de seda, y ahí hay otra arista totalmente distinta, así que sí, yo creo que el manto es muy fascinante, de todas maneras. Perfecto. Bueno, también otra cosa que quiero resaltar de todo esto es esto que tú mencionas de la feminidad y de cómo la feminidad se va transformando. No solamente es que Prenda Mesuélite representa un Chile moderno, un Chile sano, higiénico, sino también la feminidad. Y eso también me lleva a pensar a esta discusión que nos planteabas en los corsés y en los pantalones. Y es como esta contradicción entre el corsé para tenerte quieta y para tenerte estilizada, pero un corsé para que puedas hacer ejercicio, bueno, o el Mm, pantalón que es como, no, ahora, es que me pareció muy interesante, como decía, como una prenda bifurcada. Y me parece sí. como un término súper extremo para decir, wow, pantalones. Sí, porque a mí me parecía que justamente la idea de que la prenda mostraba que las mujeres tenían piernas, ese era el problema. Por eso, entonces por eso ¿Cómo ese así que nombre, tienen piernas? como, sí, como, no es un pantalón, es una prenda que tiene dos indicios de que las mujeres tienen, eh, sí, y a mí creo que también lo que era mi propósito es no complejizar porque para darle como densidad innecesaria, sino como realmente eh, descubrir los distintos puntos de vista que uno puede tener con respecto a una sola Claro. prenda. Eh, Porque darle riqueza a ese discurso es también darle riqueza a nuestras experiencias personales. Entonces, aunque sean sujetos históricos anónimos, pero nos habla de, sí, de práctica, no sé, las gringas que se pusieron estos pantalones para andar en bicicleta y que alguien las comentó, no sé, ese tipo de anécdotas. Y creo que el libro está muy lleno de anécdotas, pero creo que es en esa anécdota que es donde nace lo cotidiano y donde podemos identificarnos con personas que vivieron hace, eh, no sé, 100 años, ¿no es cierto? De acuerdo. Bueno, pues Emilia, hay algo que también quería preguntarte y es que tú tienes experiencia, no, pues eres investigadora, pero eres también curadora y has sido docente. Quiero preguntarte cuáles son los diálogos que se han establecido entre esta investigación, tu libro y tu trabajo, digamos, en otras ramas. Y también por esa línea, ¿cuál es el público con el que quisieras dialogar con estos temas? No sé, ¿qué hilos se han tejido por ahí con esos diálogos? Sí, o sea, obviamente que este libro nace en un contexto académico de un doctorado en historia, pero yo nunca tuve esa pretensión. Tenía que, bueno, por un lado, hacer tiempo para que las personas jubilares yo pudiera entrar al museo y usar mi tiempo de buena manera, ¿no es cierto? O sea, profundizando en estos temas y después, si es que llegaba a quedar en el museo, de tener algo que decir y tener algo Claro. y yo siento que de manera inevitable todo lo que esa investigación fue me ha servido en el día a día pensando en, sí, en no tener discursos tan categóricos, en siempre ir a la fuente, tratar de no pensar, o sea, obviamente uno siempre está presente en la investigación, pero tratar de no aplicar conceptos que son del siglo XXI para esos momentos. Entonces, y para mí siempre fue importante poder dar a conocer estos temas o poder compartir estos temas con la mayor cantidad de gente que sentían que no existían o que Claro. no habían podido tener el acceso a venir al museo, a conocer esta colección porque aquí se ha hecho un trabajo así muy maravilloso, se han hecho miles de exposiciones, pero de repente no se dan a conocer nomás. Entonces,
y creo que hay un boom hoy en día de los estudiantes de diseño de vestuario en Chile. Hay una especie de renacer un poco de la importancia de volver a construir localmente. Entonces creo que mi diálogo no es solamente con los historiadores interesados, sino con todas las nuevas generaciones que están interesadas en eh, hacer ropa, temas de sustentabilidad, o sea, no solamente los que quieren hacer de nada, sino teniendo toda esta idea de darle un nuevo sentido, eh, ¿cómo se dice?, más verde a esta expresión artística. Entonces creo que la suerte de poder estar en el museo es justamente de extender estos discursos que son que a todos pueden parecerle interesantes, ¿no es cierto? Desde la política, desde la economía, pero sobre todo esa gente joven, yo creo, gente joven que son muy conscientes de lo que sus apariencias son para ellos, entonces conectan fácilmente o con la importancia del vestuario, no hay que explicarles como esto tiene importancia o como por qué, aparte de que esté la chaqueta del gran héroe de la guerra en el museo, como, ¿por qué hay un corsé en un museo? ¿Por qué hay una faja o unas medias? Entonces yo creo que con la gente joven es más fácil hacer ese diálogo, es como obvio, porque representa un momento particular y nos habla de esto y esto y esto. Así que sí, bueno, este es un museo público, nacional, todo lo que nosotros resguardamos, hay una obligación en darlo a conocer, a que yo, como tuve acceso a esta colección cuando estaba haciendo el doctorado, otros lo tengan y así vamos haciendo esos lazos con con la academia desde la historia, la sociología, la antropología, hasta las escuelas de diseño y también el público en general. Como, bueno, ahora estamos haciendo justamente una exhibición colaborativa en el museo donde la gente puede dar sus likes, escribir sus recuerdos, Me sus encanta. memorias asociados a objetos particulares que nunca han sido expuestos. Entonces, realmente nuestro alcance es infinito y eso es lo entretenido de poder salir de los márgenes de la academia, que a veces a mí me insegurizaba, no sé, nunca son suficientes. Aquí siento que es como con las manos en la masa, uno puede, a mí por lo menos me queda muy cómodo y uno puede hacer mucho. Completamente de Ah. acuerdo. Y precisamente quería preguntarte sobre eso. Estamos hablando de la colección textil y vestuario del Museo Histórico Nacional de Chile. ¿Tienes de pronto, nos puedes dar algunas redes sociales donde las personas puedan ir y de Ah, pronto enterarse, la página web del museo de pronto? sí, bueno, su abreviación es MHN. Creo que en Instagram es MHN Chile. La exposición que estamos haciendo ahora por sus 115 años, entonces se llama 115 objetos. Punto MHN, creo que no estoy haciendo bien esta divulgación, así que, pero yo creo Tranquila. que pueden verlo en la página web, pero les invito a ser parte de esa muestra. Tenemos redes, bueno, bien activas, como mostramos nuestro acervo, estamos también haciendo siempre exhibiciones, así que, pero también es un desafío porque Claro. la investigación es, bueno, un proceso hay metodologías, hay escritura, hay pensamiento, pero luego aparecen estos objetos y es como, hay una cosa también más estética, de disposición de ambientes y ahí lo entretenido también es este trabajo en grupo, porque la investigación puede ser bien solitaria y aquí uno dialoga con diseñadores, con museógrafos, con periodistas, con historiadores, entonces eso también es muy enriquecedor de poder dar cuenta de este mensaje que también yo ya estoy acostumbrada porque quizás todos estos conceptos como vestimentario, bifurcada, Sí. después uno tiene que aterrizarlos Ah, y que sí. todos se sientan atraídos de la historia a través del vestuario. Pues Emilia, precisamente también creo que ese es un intento, un esfuerzo que nos gusta desde Academic, entonces de nuevo te agradezco Mm, muchísimo estar acá con nosotros y hablar con nosotras acá para hacer divulgación de ese tema y del libro. Felicitaciones por tu libro y pues nada, muchísimos gracias. éxitos en tu trabajo en el museo y en todo lo que venga. Ahí estaremos pendientes de redes, por supuesto. Muchas gracias, Camila. Fue un gusto y qué emoción que mi libro, bueno, no solamente se escuche en España, sino
Colombia, así que son, Colombia es muy querida para mí, así que muchas gracias. Muchas gracias y pues también muchas gracias a quienes se conectaron con nosotras. Recuerden dejarnos sus preguntas, comentarios, recomendaciones abajo y suscríbanse a nuestro canal, den los like y síganos siempre como @academiqueando. Yo soy María Camila Núñez y nos vemos en otro episodio.